Vamos a ocuparnos ahora de la segunda semana, de los aspectos que tienen que ver con la didáctica de la segunda semana, del módulo 2, y que ahora tienen que ver con las dimensiones, con todo lo que tiene que ver con el tamaño en la escritura, cómo lo podemos apreciar, valorar, medir, significar, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a valernos una vez más de la escala de registro de variables grafológicas como referente, y si nos vamos a la página 2, nos encontramos con el cuadro que corresponde a la categoría tamaño. El tamaño en la escritura tiene dos dimensiones, tiene dos aspectos, dos maneras de afrontarse. Una es el tamaño grafológico, que también denominamos tamaño relativo, y es cuando nos referimos al tamaño, por defecto nos referimos a este tipo de tamaño del que estoy hablando ahora, que es el tamaño grafológico, tamaño relativo. Es el tamaño de la zona media, es el tamaño de las letras interiores. Las letras interiores son aquellas letras que no tienen prolongaciones hacia arriba o hacia abajo, es decir, no tienen ampas ni jambas. Por ejemplo, letras interiores serían la O, el óvalo, la N, la R, la M, la A, la E, en fin, todas las vocales, evidentemente, y la letra que preferentemente utilizamos como referencia, salvo que tenga algún tipo de afectación particular esa letra en una escritura determinada, es la letra O. Es el óvalo en la letra O. Entonces, si medimos a lo alto, también podemos medir a lo ancho, ya lo hablaremos luego, pero fundamentalmente la altura de la letra O sería desde la base de la letra. Bueno, voy a utilizar esta imagen para que lo podamos entender así. Si medimos desde la parte de abajo de la letra O hasta la parte de arriba, esta es la altura o el tamaño de la zona media. Es una referencia normalmente del tamaño de zona media de una escritura determinada. Esto nos va a permitir considerar la escritura con arreglo al tamaño, pues como muy pequeña, media o normal, grande o muy grande. También podemos encontrar que el tamaño es irregular, que sería una de las variables. En todas las categorías del sistema grafonómico existe la condición irregular. Es decir, que podemos hablar de una escritura curvilínea o una escritura angulosa, por ejemplo, en la forma, o podemos hablar de una irregularidad, que es que a veces es angulosa, a veces es curvilínea. Entonces, es una consideración importante a tener en cuenta, la condición irregular, las desigualdades. Cuando hay demasiadas desigualdades en distintos parámetros o categorías grafonómicas, esto es un indicador probablemente de inestabilidad emocional o de labilidad de carácter. Bien, en todo caso, ya digo que podemos servirnos del óvalo, de la letra O, para medir el tamaño grafológico o relativo, que es el que más nos interesa considerar en la escritura. Podríamos también, si hay demasiada irregularidad, medir otras letras interiores, otras letras de zona media, que nos parezca que mantienen una cierta regularidad a lo largo del escrito, para poder tener una idea. Yo ya sabéis que no soy muy amigo de las medidas con excesiva precisión. Están bien, pero tampoco hay que obsesionarse con el asunto y tener una apreciación de esa medida y de una cierta irregularidad, saber que hay una cierta irregularidad en un momento dado o no, o que la escritura es muy uniforme de tamaño, muy igual, muy poco variable en cuanto a esa altura de zona media. Y si está dentro del rango de la escritura media, grande, pequeña o lo que sea. Vale, entonces ahora vamos a ver
una imagen que también os he puesto ya en la página web, en lo que corresponde a la segunda semana, y que nos va a permitir tener una idea precisa de cómo considerar la escritura en cuanto al tamaño en función de sus medidas de zona media. Esto es algo que ha salido también en algunas clases, ¿no? En algunos encuentros online. Entonces aquí tenéis, tenemos el tamaño de escritura, la consideración de escritura muy pequeña, pequeña, normal o de tamaño medio, grande o muy grande. Cuando aquí hablamos de normal no nos referimos a que las otras sean anormales, ¿no? O que tenga alguna acepción de tipo mejor o peor, no, no. Hablamos de normal en cuanto a digamos, a común, a tamaño medio, tamaño, digamos, habitualmente común. Bien, entonces aquí tenemos, hablamos en milímetros, por debajo menos de 1,5 milímetros, por debajo de 1 milímetro, la zona media, si medimos el óvalo sobre todo, vamos a encontrar escrituras que podemos calificar o clasificar dentro de la condición o el criterio de muy pequeña. Si la escritura tiene un tamaño entre 1,5 y 2,5 milímetros, la consideraríamos pequeña. No es lo mismo pequeña que muy pequeña. Aquí hay que considerar que cuando la escritura es muy pequeña, esto tiene una significación grafopsicológica diferenciada o diferente de la escritura pequeña. Entonces, ahí sí es importante tener claro si estamos hablando de muy pequeña o pequeña. La escritura de tamaño medio la podríamos ubicar entre 2,5 y 3,5 milímetros. Entre 3,5 y 4,5 hablamos de escritura grande. Y entre más de 4 mayor, de 4 milímetros y medio, la consideraríamos muy grande en zona media. Decía que podemos entender el tamaño desde el punto de vista del que estamos hablando ahora, tamaño relativo o tamaño grafológico, que es lo mismo. También es el tamaño por defecto cuando hablamos sin más especificaciones de tamaño. Pero hay otro tipo de tamaño que también podemos considerar, aunque aquí no tenemos medidas precisas, que es lo que podríamos denominar tamaño absoluto. El tamaño absoluto tiene que ver también con la extensión de las ampas y las jambas. Puede ser que la escritura sea muy pequeña, pero que las ampas o las jambas sean muy altas o muy profundas. Por lo tanto, digamos, la totalidad de la letra puede darnos un tamaño absoluto grande o muy grande, o desproporcionadamente grande, a pesar de que el tamaño de zona media sea pequeño. Por lo tanto, tenemos que diferenciar bien el tamaño en el sentido de las dimensiones de la zona media, que es el tamaño grafológico, del tamaño absoluto, que tiene que ver con la totalidad de la letra, incluyendo ampas y jambas y sus proyecciones, digamos, ¿no? El conjunto. Bien, pues estas son las medidas que tenemos que tener en cuenta. Podemos medirlo con una regla simple o con cualquier instrumento que os permita medir en milímetros. Una cuestión importante: cuando medimos una escritura, es importante que lo hagamos siempre en función, voy a mostraroslo aquí, que lo hagamos en función de su inclinación, de la inclinación de la letra. Es decir, si yo quiero medir este óvalo,
tengo que tener en cuenta la inclinación que tiene el mismo. En este caso es prácticamente vertical. Entonces podemos medir sin problemas desde aquí hasta aquí, en la verticalidad. Pero si la escritura, en vez de ser vertical, es como esta otra, que es muy inclinada, que también en el argot grafológico a la escritura muy inclinada, ya lo veremos, la denominamos también escritura tumbada, tumbada. Si yo quisiera medir el óvalo, es decir, la zona media de esta escritura muy inclinada, yo no puedo medir el óvalo, por ejemplo, esta O de la palabra árbol, no la debería medir desde aquí hasta aquí, es decir, no lo puedo medir en la vertical, sino que tengo que medirla desde aquí hasta aquí, es decir, teniendo en cuenta el eje de inclinación de la letra. Porque si no me voy a engañar, si yo mido desde aquí hasta aquí arriba, es decir, desde la base de la zona media hasta la parte superior de la zona media, entonces me va a salir una medida diferente a si la mido desde la base del óvalo hasta la parte superior del óvalo en función de la inclinación que presente esa letra y, bueno, en general esa escritura, ¿no? Por lo tanto, aquí tendríamos una escritura de tamaño de zona media muy grande, que deberíamos precisar su tamaño en milímetros, insisto, teniendo en cuenta la inclinación. Esto es muy importante tanto desde una perspectiva grafopsicológica como desde una perspectiva pericial caligráfica. Cuando hacemos una valoración grafística, yo he discutido ante un tribunal una valoración en este sentido por no tener en cuenta la otra parte, digamos otra pericial que tenía otro criterio, no estaba teniendo en cuenta la inclinación, lo cual indica que no sabe medirlo. No tiene en cuenta el tamaño de esa letra, entendiendo desde una perspectiva ajustada a la inclinación de la letra. Así que esto es importante. Muy bien. Vamos a pasar a ver escrituras en relación con el tamaño. Entonces vamos a ver, por ejemplo, una escritura muy pequeña. Un ejemplo de una escritura muy pequeña podría ser este. ¿Qué tengo que hacer para saber si es muy pequeña? Pues ya sabéis. Tomo el óvalo de esta escritura en función de la inclinación que tiene, que en este caso es moderadamente inclinada, inclinación dextrógira, es decir, a la derecha, y el tamaño en este caso es inferior al 1,5, que por ahí andará un poco en la frontera entre la escritura muy pequeña y pequeña, y podría hacer la consideración de que se trata de una escritura muy pequeña. Con la firma podemos hacer exactamente lo mismo. En este caso, tenemos que tener en cuenta también, para considerar la inclinación del eje de la letra, tenemos que tener en cuenta también la dirección. Es decir, tenemos que tener en cuenta que la inclinación de esta firma la dirección de esta firma es muy ascendente, es decir, por encima de los 10 grados de ascenso ya es muy ascendente, ya lo veremos. Y en este caso, una vez que tracemos una línea que nos va a mostrar esa orientación espacial o dirección muy ascendente, luego trazamos una línea perpendicular a esa línea ascendente y veremos cómo es la inclinación de las letras de esa firma. Y a partir de ahí pues medimos. Bueno, esto ya lo veremos un poco, os lo trataré de mostrar sobre un papel, no os preocupéis.
Vale, pues esta sería una escritura, como digo, muy pequeña. Aquí tenemos escritura muy pequeña. Si seguimos con la cuestión del tamaño, pues por ejemplo esta podría ser una escritura pequeña. Pequeña quiere decir que estaría su tamaño de zona media comprendido entre los 1,5 y los 2,5 milímetros. Entonces, bueno, aquí vemos que el tamaño es bastante homogéneo, bastante uniforme, por lo tanto, no hay problema en calificarla de esta manera, ¿vale? La inclinación es básicamente vertical, aunque tiene una cierta oscilación, y aquí podemos medir desde la base de la zona media, que también lo denominamos limitante verbal o línea de pauta, con respecto a la zona superior de la zona media. Medimos de abajo a arriba y ya tenemos la consideración de esa escritura. Podemos ver, por ejemplo, con respecto al tamaño, un tipo de escritura que denominamos escritura sobrealzada. Sobrealzada de zona media, aunque en este caso, bueno, es una firma y no sabemos muy bien si está hecha toda en mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, la M y la A son mayúsculas, la N no está claro que sean mayúsculas, o la R, perdón, ¿no? De María, es una R angulosa. Pero bueno, en todo caso, el sobrealzamiento, tanto de la zona media como en otras consideraciones, pero especialmente de la zona media, que es el que más significación grafológica o grafopsicológica tiene que ver con un estiramiento hacia arriba, en una desproporción, una cierta desproporción entre la altura y la anchura de zona media. Este sobrealzamiento es uno de los signos grafológicos característicos de la actitud altiva o de la altivez, de la soberbia, etc. De una cierta inflación en la imagen o en la consideración que la persona tiene de sí misma. Bien. Por ejemplo, esta podría ser un ejemplo de una escritura grande. Una escritura grande, simplemente, ya sabéis, medimos el óvalo. Si nos va más allá de 3,5 milímetros, entonces es una escritura grande. Cuidado, porque a veces nos podemos engañar. Puede ser que una escritura nos dé la impresión de que es de tamaño medio es grande, o de que es grande y luego resulta que es de tamaño medio, o que es muy pequeña pero resulta que no es muy pequeña, es pequeña. Entonces ahí sí conviene, digamos, emplear unos segundos, unos momentos en hacer una pequeña medición muy simple y cerciorarnos de que estamos ante un tipo de escritura en función de su tamaño u otro. Aquí tenéis esta que he mostrado al inicio, que sería una escritura muy grande. Muy grande quiere decir que está la zona media, presenta unas medidas, unas dimensiones por encima de 4,5. Entre 3,5 y 4,5 sería una escritura grande, y más allá de 4,5 sería una escritura muy grande. Os muestro de nuevo, simplemente para refrescaros la memoria de lo que hemos visto, las medidas. Aquí veis, por encima de 4,5, escritura muy grande. Entre 3,5 y 4,5, escritura grande. Trasladado a lo que estamos viendo, digamos, a la escritura, al trabajo de campo, al escenario grafoescritural, ahí tenéis una escritura muy grande. Podemos considerarla desproporcionada.
tanto, por ejemplo, jambas que son muy prolongadas, como el propio tamaño de escritura. ¿eh? Tiene otras consideraciones que ya entraremos en ellas, pero aquí la persona escribe en mayúscula. Esta es una escritura que os mostré en la clase, os mostré la firma en la clase online que vimos el pasado sábado y que, bueno, pues le pedí a esta persona que escribiese un poco y ahí tenéis su escritura. ¿De acuerdo? Muy grande. Bien.